Hay momentos en la vida de una persona en los que todo lo que crees, cada historia, cada promesa, cada hilo de confianza se siente como arena escapando entre los dedos. Y según voces desde el corazón del asunto, el príncipe Harry acaba de atravesar uno de esos abismos. Dicen que se topó de frente con algo que nunca debió ver. Imágenes y fragmentos que atan a Meghan no solo a un yate de su pasado, sino al mismísimo príncipe Andrew. No llegó con suavidad, ni con disculpas. Lo embistió como una caída libre, esa que te aprieta el pecho y te roba el aliento. Los que vieron su rostro juran que Harry se quedó petrificado, porque lo único que sostenía con el alma era que Meghan entró en su mundo impecable, libre de los enredos reales, ajena a los escándalos que persiguen a ciertos miembros de su sangre. Pero lo que apareció ante él pintaba un lienzo muy distinto. Y eso era apenas el umbral. Si estás aquí porque los dramas reales te mantienen despierto, quédate. Esto va a doler de una forma que no esperas. ¿Y si el amor que salvó a un príncipe era en realidad el cebo que lo hundió más profundo? Déjame contarte cómo se desmoronó todo, paso a paso, desde las sombras que nadie quería iluminar. Imagina el silencio en una sala donde el aire pesa como plomo. Ahí estaba Harry, frente a esas fotos que nadie filtró por error. No eran borrosas ni dudosas, rostros nítidos, fechas que encajaban, un yate reluciente en aguas que gritaban privilegios ocultos. Insiders cercanos a la pareja susurran que su primera reacción no fue rabia ni lágrimas. Fue un vacío total, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Él siempre se había convencido de que Meghan era su escape, una actriz fresca de Hollywood, ajena a las telarañas de la corona, alguien que lo sacó de la jaula dorada sin agendas ni ecos del pasado. Pero esas imágenes sugerían lo contrario, un roce con círculos que Harry conocía demasiado bien, los que devoran reputaciones enteras. ¿Cómo procesas que la mujer que juraste proteger ya bailaba en las orillas de esos mismos infiernos? Los que lo rodean dicen que esa noche no durmió. Miró al techo, reconstruyendo cada cena, cada anécdota, preguntándose qué más no encajaba. Y justo cuando pensó que había tocado fondo, las piezas siguientes lo arrastraron más hondo. Pero espera, porque lo que vino después no era solo visual. Era un eco de voces que nadie callaría por siempre. Esas fotos no eran un accidente de archivo. Venían con nombres, con recuerdos que Andrew no ha olvidado. Fuentes que lo conocen de décadas atrás insisten. Él la recuerda a Meghan, no como una cara fugaz en una fiesta, sino como alguien que se movió con propósito, que tuvo acceso, que navegó en aguas sociales mucho más cercanas a la realeza de lo que Harry jamás imaginó. Piensa en ello. Andrew, el duque caído, con su red de contactos que una vez brillaba como un sol tóxico, según estos testigos, Meghan no irrumpió en palacios como una novata. Caminaba con el pulso de quien ya había probado el terreno, captando el tono de las conversaciones, el peso de las miradas, las reglas no dichas del poder. De repente, su seguridad en eventos reales cobra sentido. No era instinto de actriz, era familiaridad. Los que observaron de cerca dicen que esto golpeó a Harry como una segunda ola. Si ella conocía a Andrew antes de su flechazo, entonces el génesis de su idilio, esa historia que él atesoraba como un salvavidas, se tiñe de sombras. ¿Fue destino o un guión bien ensayado? Cada detalle que emergía hacía que la versión oficial, la actriz trabajadora topándose con un príncipe solitaria por gracia del azar, pareciera menos verdad y más un velo bordado con hilos finos. Y mientras Harry digería eso, un silencio más grande se cernía desde las alturas del palacio. ¿Listo para el siguiente golpe? Porque lo que el palacio hizo con esas fotos no fue proteger un matrimonio, fue salvar su propia piel. No hubo gritos ni reuniones de crisis cuando esas imágenes circularon en pasillos privados. Solo un vacío ensordecedor. Fuentes dentro de la maquinaria real cuentan que expertos las examinaron con frialdad. Rostros identificados, cronologías hiladas, riesgos calculados. Luego, sin un parpadeo, todo se archivó en lo más profundo. No por cariño a Meghan, ni por piedad hacia Harry, fue puro instinto de supervivencia. Imagina el pánico.
Si el mundo supiera que Meghan orbitó cerca de Andrew antes de la boda, la monarquía no solo ardería, se desmoronaría. ¿Sabían en el palacio? ¿Dejaron avanzar el matrimonio a pesar de ello? ¿Ocultaron datos para pulir su imagen impecable? ¿Qué más barrieron bajo la alfombra? Voces de Buckingham susurran que las repercusiones eran tan volátiles que enterrarlas no fue opción, fue mandato. Para Harry, esto fue la puñalada final. El silencio que tanto le dolió no era descuido, sino un muro erigido no por ella, sino por la corona entera. Él pensó que oía de intrigas. Ahora ve que las abrazó sin saberlo. Si esto te revuelve el estómago, dime en comentarios. ¿Crees que el palacio miente para siempre o esto explotará pronto? Pero no te detengas, porque más allá de las fotos, algo peor se agitó en salas de tribunales cerradas al público. Piensa en un nombre flotando en listas confidenciales. Un nombre que hace que abogados se miren con ojos como platos. Ese fue el instante en que, según insiders legales del caso Epstein, Meghan Markle surgió como posible testigo. No por su título de duquesa, ni por su fama post-boda, ni por asociación con Harry, sino porque, afirman estos círculos, ella pudo haber estado en entornos ligados a Andrew justo cuando ciertas sombras empezaron a alargarse años después. Aquí va lo que congela la sangre. No llamas a un extraño al banquillo. Un testigo cuenta, presencia, sabe. El mero hecho de que su nombre se mencionara implica un lazo que ninguna biografía pública ha tocado. Los que lo presenciaron dicen que el terror se extendió como niebla por el palacio. Si Meghan aparecía en una lista, aunque fuera un susurro, Harry se vería arrastrado al vórtice, y la corona tendría que responder por años de evasiones. Pero como por arte de magia, el hilo se cortó. Las discusiones se evaporaron, el tema se hundió en el olvido. El escándalo de Andrew devoró carreras y lazos antiguos, pero saltó sobre Meghan como si fuera invisible, dejando 0 huellas. Los presentes no olvidan, y ahora Harry tampoco. ¿Sientes el escalofrío? Esto no nació en Londres. Raíces más profundas se hunden en una ciudad canadiense donde todo empezó a encajar de forma demasiado perfecta. Retrocede a Toronto, no al romance con Harry, sino a esos años crudos cuando Meghan aterrizó para rodar Suits. La mayoría de actores trepan peldaño a peldaño, pero ella, su subida fue un cohete. En el núcleo, Marcus Anderson, el tipo que no abre puertas, las fabrica, descrito por quienes lo vieron en acción como un mago de contactos, un puente a la alta sociedad que mortales solo soñamos. A través de él, Meghan se coló en mundos de Jessica Mulroney, familias de negocios titánicas, socialites con bolsillos infinitos, clubes como Soho House, donde las membresías valen fortunas, y redes que rozaban élites londinenses y aristocracia pura. Observadores de esa era juran que no fue suerte, fue colocación estratégica, un ascenso orquestado, y fue en esas mismas venas, fiestas veladas, salones exclusivos, familias adineradas, donde según rumores persistentes, Meghan rozó figuras que gravitaban alrededor del mundo de Andrew mucho antes de que Harry entrara en escena. Los que la vieron navegar Toronto dicen que absorbió como esponja, cómo exudar estatus, fingir aplomo, irrumpir en salones como si el aire le perteneciera. Fuentes de esas redes élite afirman que ahí nació su convicción. No bastaba con influencia o dinero, apuntaba a la realeza misma. Toronto no fue su cuna, fue su rampa de lanzamiento, y la curva que trazó la llevó directo al corazón de la corona, rozando primero las orillas prohibidas. Si estás boquiabierto con esta red invisible, cuéntame desde dónde ves esto, desde un sofá en México o una oficina en España. Deja tu spot en comentarios, me encanta saber dónde cae esta bomba. Ese impulso de Toronto no se diluyó al cruzar el Atlántico, se afiló. La gente pinta la entrada de Meghan a la familia real como un choque de trenes romántico, 2 almas perdidas colisionando por capricho del destino. Pero insiders cercanos al meollo dicen que la magia era puro teatro, porque mucho antes de que Harry siquiera oliera su perfume, otra real la tenía en el radar. La princesa Eugenie,
Meghan lo ha admitido en entrevistas, pero nadie escarbó el fondo. Fuentes en el círculo de Eugene revelan que no fue un saludo casual. Era alguien con un pie ya en los salones privados de la realeza, moviéndose en espacios que el público ignora. Recuerdos de testigos pintan escenas. Meghan y Eugene en recintos cerrados, no galas flash, sino rincones donde solo los de confianza respiran libre. Lugares velados, encuentros que no dejan ecos, en diarios. Y si Eugene la conocía antes, el descubrimiento de Harry se transforma, no azar, sino un puente tendido con cuidado. Insiders lo llaman así. Eugene, sin querer, se convirtió en el lazo que arrastró a Meghan de la vida nocturna élite de Toronto a los pasillos custodiados de la sangre azul. No fue un salto al vacío, fue un paso medido en un camino ya pavimentado. Ella entró no tropezando, sino deslizándose. Pero no todos en esa familia extendida aplaudieron la llegada. ¿Sientes la tensión construyéndose? Porque una figura clave olió el juego desde el primer vistazo. Si Eugenie fue el puente, Sarah Ferguson, Fergie para los suyos, intentó ser el muro. Fuentes que conocen su mente afirman que la detectó al instante. No amenaza ni escándalo inminente, sino una ambición cruda, del tipo que Fergie había domado en su propia piel dentro de la bestia real. Ella, que había bailado con el poder y las trampas de la jerarquía, vio en Meghan un reflejo afilado, alguien que no entraba para quedarse en las sombras, sino para reclamar el centro. Voces cercanas dicen que Fergie la vigiló de cerca al principio, no por su estrellato en pantallas, ni por su acento americano, sino por un pálpito. Esa presencia alrededor de Andrew no parecía fortuita. Y aquí el relato se vuelve navaja. Las mismas fuentes insinúan que Meghan pudo haber dirigido su brújula hacia él primero, no con chispas románticas, sino con cálculo frío. Un hombre mayor, enraizado en conexiones profundas, un atajo al poder antes de que el escándalo Epstein lo apulverizara. Pero Fergie era fiera en su territorio. Conocía los títulos como armas, los riesgos como minas. Posicionó su cuerpo entre Meghan y Andrew. Cortó interacciones, acotó roces, dejó claro que no se permitiría un avance al núcleo del duque. Ese bloqueo, ese cierre sigiloso de una vía, quizá torció el rumbo entero. Porque si Andrew era terreno vedado, había otro horizonte accesible, más joven, más expuesto, anhelando un lazo verdadero. Harry. Y así, el destino que vendieron al mundo, estrella de Hollywood y príncipe melancólico, romance vertiginoso, boda de ensueño, se tejió sobre hilos que tres sombras conocían demasiado bien. ¿Te imaginas el peso de eso? Si Fergie salvó a Harry o solo pospuso el choque, opina abajo. Tus pensamientos podrían ser el próximo hilo que tiremos. Detrás de esa fachada reluciente que el público devoró, la historia moderna de amor, el escape de la jaula, el sí quiero, bajo arcos de flores, se yerguen tres siluetas que guardan los capítulos omitidos. Primero, el príncipe Andrew, exiliado de los reflectores, amordazado por su caída, aferrando interacciones y fechas que desarman la narrativa oficial. Segundo, Sarah Ferguson, la que vio el hambre en los ojos de Meghan y maniobró para blindar su flanco, sabiendo que otra jugadora ambiciosa podía desestabilizar el tablero. Tercero, la princesa Eugenie, la aliada inadvertida que enlazó mundos antes de que Harry captara el mapa. No son extras en las márgenes, estuvieron en las habitaciones, en las fechas clave, en los momentos que Meghan transitó años antes de su gran entrada. Ellos custodian las migajas, ubicaciones precisas, rostros en segundo plano, cronos que, si salieran a flote, voltearían el guión entero. Y lo que más inquieta en los corredores palaciegos es esto: ninguno tiene cadenas que lo aten. Andrew, resentido en su retiro; Fergie, curtida por batallas pasadas; Eugenie, navegando sus propios vientos. Gente sin nada que perder se vuelve impredecible, y a menudo lo impredecible habla. Cada escándalo real sigue un ritmo ancestral. El murmullo inicial, la negación ronca, el mutismo forzado, el goteo lento y al fin la riada que arrasa. Fuentes in the know
Dicen que la supuesta conexión de Meghan con ese yate y su roce temprano con Andrew ya dejó el silencio atrás. Estamos en el goteo. Fragmentos escapando, el palacio apretando puños porque sabe que la presión no se contiene eternamente. Hay instantáneas que juraron no resurgir, nombres tabú, instantes sepultados, y quienes los atesoran, Andrew, Fergie, Eugenie, envejecen, se desconectan del núcleo y el rencor crece como hiedra. Mientras Harry, según sus confidentes, lidia con una verdad que esquivó como plaga. Quizás sacrificó su raíz, su suelo, su clan, no por un lazo puro, sino por un relato que lo dejó a ciegas. Él creyó rescatar a Meghan del mundo real. Ahora vislumbra que ese mundo quizá intentaba rescatarlo del suyo. Esa epifanía es la grieta, la fisura silenciosa en un muro que la corona ha apuntalado con uñas y dientes, porque los escándalos no se evaporan, acechan, y con sus pruebas visuales, testigos vivos, nexos tempranos y pasados enterrados, espera el instante en que el velo se rasgue. Ahora, detente un segundo y respira. Hemos desenterrado capas que el palacio preferiría olvidar. El shock de Harry ante fotos que lo congelaron, los recuerdos de Andrew que pintan a Meghan como insider temprana, el silencio calculado que salvó a la institución a costa de verdades. El fantasma de su nombre en tribunales Epstein, el ascenso turbo en Toronto gracias a Marcus, el puente inadvertido de Eugenie, el bloqueo feroz de Fergie y esos 3 guardianes con lenguas sueltas. Cada pieza no solo cuestiona un romance, desarma una dinastía. Pero aquí va el cierre que te dejará dando vueltas. Harry, el rebelde que huyó por amor, ahora se da cuenta de que el mayor engaño no fue el palacio que lo asfixiaba, sino el velo que Meghan, o su mundo, tendió sobre sus ojos. Y si, al final, la corona no lo traicionó tanto como la mujer que juró ser su salvación. Es un espejo cruel. Los secretos más letales no rugen desde torres, susurran en fotos olvidadas y recuerdos a medio callar. Para Harry, esto no es solo heartbreak, es un despertar que podría romperlo o rehacerlo. Y para nosotros, mirando desde afuera, plantea lo inevitable. ¿Cuánto más aguantará el goteo antes de la inundación? Si llegaste hasta este punto sin parpadear, eres de los míos. Dale like si esto te voló la cabeza. Suscríbete para no perder el próximo leak real que sacuda palacios. Y cuéntame en comentarios, ¿qué secreto crees que explotará primero? ¿El de Andrew o el de Fergie? Tu voz podría ser el eco que lo acelere todo. Nos vemos en el próximo abismo.